Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, la clase de hoy tiene que ver con los abordajes vinculares y familiares y los diferentes dispositivos que se instituyen para el trabajo con las familias y la red social, o sea, la red social significativa y la red social amplia del paciente que está realizando su tratamiento. Antes me voy a presentar. Soy Marisa Raggi, soy psicóloga, terapeuta individual y grupal en Grupo del Oeste. Soy docente del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y tengo la especialización también en psicodrama psicoanalítico. Cuando doy esta clase de manera presencial, por lo general utilizamos técnicas que a veces hacen más visibles lo que vamos a ir hablando. Así que si hay tiempo, después al final les voy a dejar una técnica para que ustedes la hagan en sus casas. Bien, les voy a compartir un Power donde comenzamos a hablar de cómo intervenimos. Bien, bien, acá la primera elimina es cómo intervenimos en el trabajo con las familias. Lo primero que vamos a realizar es un diagnóstico familiar. Así como se realiza un diagnóstico para la persona que viene a consultar y tiene la problemática del consumo de sustancias, también realizaremos un diagnóstico familiar considerando las transformaciones familiares. Es decir, la primera transformación que surge es la entrada de la mujer al mercado laboral, donde sabemos que aumenta considerablemente el número de jefas de hogar y familias que se hacen cargo económicamente, y los padres muchas veces se quedan a cargo de los hijos, de la crianza de los hijos en las casas. Esa es una primera transformación que se fue dando ya hace bastante tiempo. La siguiente transformación que vamos a considerar es en relación a la convivencia, donde las relaciones se tornan menos autoritarias, donde surge la diferencia entre el deseo de ser mujer y ser madre, donde se pone en juego el deseo de la mujer. Y los hijos aceptan la sexualidad de los padres, los que están separados incluyen a los hombres y a las mujeres en la vida familiar. Las madres acompañan a sus hijas al ginecólogo y se debate más sobre los diferentes temas, sobre el aborto, sobre la sexualidad, los diferentes modos de pensar la sexualidad, lo femenino, lo masculino, también la procreación. En fin, todas estas transformaciones, las tramas vinculares, las características de las investiduras, las distintas modalidades del vínculo, nos van a permitir reorganizar la clínica y los diagnósticos. Entonces, ¿cómo intervenimos? Es considerando cómo se presentan todas estas condiciones que recién les mencioné. Cuando hablamos de características del funcionamiento vincular, yo les voy a mencionar tres, porque tiene que ver después en cómo se van a ir desplegando los grupos que van a recorrer tanto las parejas, las familias, el grupo de red. Vamos a tener en cuenta estas características. Brevemente se los voy a mencionar, porque luego quiero que nos adentremos en los grupos, en los diferentes dispositivos. Lo bidireccional, como dice aquí, se refiere a la interacción con el otro. Todo lo que sucede en un polo influye en el otro. El espacio vincular es bidireccional. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Cuando un paciente se presenta y dice, este es mi problema, le dice a la familia, este es mi problema, ustedes no se metan, yo lo voy a resolver solo. Podríamos decir que este es un enunciado falso, porque lo bidireccional redefine y relativiza lo tuyo, en lo mío tuyo y lo tuyo mío. Relativiza y redefine lo externo y lo interno. Es decir, cuando Pedro se queja de Ana, habrá que ver cómo esa queja repercute
en Ana y cómo responde Ana a esa queja. Es decir, qué proyecta también Pedro en Ana, qué espera de ella, y Ana qué espera de Pedro. Por eso decimos que es bidireccional. Es la relación de uno con el otro y cómo influye y afecta a cada uno de ellos. Lo extraterritorial significa lo ajeno, lo extraño. Es cuando el otro adquiere una cualidad de ajenidad. Es decir, hay aspectos del otro que resultan desconocidos. Muchas veces se presenta esta característica cuando los padres dicen no reconozco a mi hijo, o cuando las parejas, sobre todo cuando se separan, y aparecen ciertas características que antes no fueron tan visibles, mencionan que genera mucha angustia porque lo que dicen es, no sé con quién estuve, no sé quién tuve a mi lado, para mí es un extraño. La tercera característica que vamos a tener en cuenta es la discontinuidad, es la oscilación de investiduras entre deseos de intimidad y exclusividad y deseos de aislamiento. Es decir, embiste y desembiste. ¿Qué significa esto? Cuando muchas veces uno de los integrantes de la pareja o de la familia toma distancia, es decir, necesita separarse, distanciarse. Bien, a veces no se sabe por qué, pero es cuando las personas dicen, bueno, necesito aire, necesito hacer otra cosa, y el otro no entiende lo que le sucede. Suele suceder que cuando esta persona que precisó tomar cierta distancia retorna al vínculo, este otro que se quedó esperando es ahora el que toma la distancia. Entonces empiezan a aparecer estos momentos de encuentros y desencuentros, a veces perduran mucho más de lo deseable. Estos movimientos se articulan con la ambivalencia, lo que no quiere decir que incluya agresión hacia el otro. Bien, entonces, considerando todas estas características y todas las modalidades, como se presentan los vínculos, que seguramente lo vieron en la clase anterior, en pensar el vínculo y las familias, nosotros instituimos determinados dispositivos, como ser la psicoterapia vincular y familiar, los grupos multifamiliares, los grupos de orientación a padres o familiares. Hago esta distinción porque a veces el grupo es exclusivo para padres y en otras ocasiones se puede ampliar a la familia, es decir, a los abuelos, a los tíos, a los primos, en fin, es la familia más ampliada. También se puede instituir el grupo de novias y esposas, grupos de hermanos, y hay otros grupos que se instituyen, como ser el grupo de red. Este es el trabajo con la red social amplia. Pero voy a retornar un momentito al grupo multifamiliar para decirles de qué se trata. Así como está el grupo de orientación a padres, que se trabaja exclusivamente con los padres o con las parejas, está el grupo multifamiliar, que es un espacio donde cada paciente concurre con su familia. Por supuesto, hago la salvedad que en este momento lo hacemos de manera virtual. Son espacios muy ricos porque se comparte diferentes miradas y los diferentes momentos en los que se atraviesa el tratamiento de cada uno de ellos. Pero antes de adentrarnos en el tema específico del grupo de orientación a padres, me gustaría hacer mención del grupo de red. El grupo de red tiene un objetivo determinado, como todos los grupos. Son dispositivos específicos. Voy a mencionarles brevemente qué implica un dispositivo. Foucault decía que un dispositivo es un esqueleto organizador de tiempo y de espacio, y es una máquina de hacer ver. ¿Qué es lo que vamos a ver? Va a depender
del objetivo de cada dispositivo. No es el encuadre, se encuentra dentro del encuadre. Y dentro del encuadre vamos a encontrar los diferentes grupos con los que trabajamos, como les decía, tanto con el paciente como con la familia. En el grupo de red, el principal objetivo es hacer visible y viable la red y que esta red produzca efectos. Que la red, que los efectos no estén solo a cargo del equipo tratante, porque podríamos decir que la primera red que se conforma para los pacientes en tratamiento es la del equipo tratante y luego los grupos que va a ir participando. Pero cuando decimos hacer visible y viable la red, nos estamos refiriendo a que con el consumo de sustancias, la red queda desdibujada y el consumo de sustancias rompe con el lazo social. Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar y sanar estos lazos? Este es un grupo donde genera mucha resistencia y ahí hay otro eje que es movilización y depresión. Ahora vamos a ver de qué se trata. Decimos resistencia porque les resulta a los pacientes muy difícil incorporar a otros que no sea de la red primaria. Cómo incluir a otros y contarles acerca de su problemática, del consumo de sustancias. Y por otro lado, aparecen expresiones que hacen a lo resistencial como, bueno, no sé a quién decirle, me olvidé, no tengo amigos que no sean de consumo, no quiero molestar, no quiero que sea mi acompañante terapéutico. Todas estas frases hablan de lo resistencial e implica una gran movilización porque hay que comenzar a abrirse y hay que empezar a convocar a la red. El primer movimiento que surge es de angustia, es de no saber si las personas que son convocadas van a concurrir. Y por lo tanto aparece cierto estado anímico depresivo, que no quiere decir que se instituya como una depresión, se instale como una depresión, sino cierto estado de ánimo más bajo, porque consideran que ya ellos no son importantes para sus amistades. En este grupo pueden participar amigos, compañeros de trabajo, vecinos, todo aquel que el paciente en tratamiento quiera convocar. Vamos a respetar a quién quiere convocar, no somos nosotros los que convocamos, son ellos los que convocan, porque nosotros respondemos a la ley de salud mental, a la ley 26657, y consideramos que los pacientes tienen derecho y son parte activa de sus tratamientos. En ocasiones nos plantean que no quieren convocar a nadie, tampoco quieren convocar a sus familias, y en principio lo vamos a respetar, pero lo vamos a ir trabajando. Vamos a ir trabajando para ver si esto es una resistencia y si se puede vencer esa resistencia. Entonces, ¿cuál es el efecto que queremos producir? Volviendo, ¿no? ¿Cuál es el efecto que queremos producir en esta red? Es que la red comprenda que no son solo tarea del equipo tratante conformar la red, sino que ellos sean capaces de producir acciones y movimientos diferentes. Es decir, no se trata de acompañar al paciente, sino se trata de empezar a recuperar estos lazos, estos vínculos que estaban y que fueron dañados, que fueron quebrados. Entonces, ¿cómo los recuperamos? ¿Qué espacios se pueden compartir? ¿Qué es lo que la red precisa saber para poder acompañar? Bueno, todo esto es lo que trabajamos en el grupo de red. El otro movimiento que surge, además del estado anímico depresivo, es el entusiasmo cuando se dan cuenta que la red concurre, que se puede recuperar y que se pueden comenzar a encontrar en distintos espacios y compartir. Porque el trabajo con la red es eso, compartir, es acompañarse mutuamente.
El otro grupo que brevemente les voy a mencionar es el grupo de novias y esposas. En este grupo se trabaja sobre la trama vincular. A ver si está aquí. No, acá ya pasamos. El grupo de esposas y novias, como les decía, se trabaja sobre la trama vincular. Es una relación poco satisfactoria con sus parejas. Sobreviene el sufrimiento como sesgo constante de la relación. Cuando hablamos de psicopatología del vínculo, no implica necesariamente una problemática de cada uno de los sujetos de ese vínculo, sino que es lo que se enferma es lo intersubjetivo, ese espacio que se arma entre ellos. En este funcionamiento vincular, lo que se reproduce es la dependencia. Yo no voy a hablar de esto porque tengo entendido que ya lo vieron en la clase anterior, pero sí el objetivo de este grupo es visualizar y tomar conciencia de que hay otros modos de funcionar y hay otros modos de relacionarse más satisfactorios. Es decir, hay que trabajar sobre producir un corrimiento de sufrimiento y de estas relaciones que generan dependencia. Ahora bien, ahora sí nos vamos a adentrar en el grupo de orientación a familiares. También tiene un objetivo el grupo de orientación a familiares, que como bien lo dice su nombre, es asesorar y orientar a las familias atendiendo la diversidad de cada una y los diferentes momentos que cursa su tratamiento. No es lo mismo el inicio de un tratamiento donde se van a dar determinadas pautas, indicaciones, que cuando están atravesando, están realizando un proceso o en la última etapa del tratamiento. Pero en el inicio vamos a ir viendo cómo las familias pueden acompañar el proceso de sus hijos o de sus parejas. Pero el proceso terapéutico no es solo para el paciente, sino también para las familias, porque se encuentran implicados. Vieron que antes yo les mencioné esta característica de lo bidireccional, porque lo que sucede en un polo va a afectar al otro. Lo que le sucede a un miembro de la familia indefectiblemente afecta al otro. En el transcurrir del grupo de orientación a familiares, se van a cuestionar y replantear los acontecimientos familiares, qué es lo que llevó a un miembro de la familia al consumo de sustancias. Entonces, el trabajo va a ser generar conciencia de la problemática y también un compromiso con el tratamiento, pero el compromiso es de todos, del paciente y de la familia. Se va a trabajar sobre la comprensión de las pautas y de las indicaciones terapéuticas, la reorganización de lo cotidiano para mejorar la convivencia, es decir, horarios de comida, de levantarse y de acostarse, de responsabilidades. Se van a revisar los códigos, cómo nos comunicamos, de qué manera decimos las cosas, y fortalecer y reconstituir y reparar los vínculos. Siempre en todos los dispositivos de los abordajes familiares o de red, vamos a trabajar sobre los vínculos. Vamos a pasar ahora a este Power, estas láminas que les voy a presentar, las realizó mi colega Gerardo Suárez Silva, que me parecen muy gráficas, y muy visibles para entender lo que les va sucediendo a las familias. Ustedes fíjense que acá dice que las familias llegan con diferentes sensaciones. Algunas vienen en shock, otras les genera sorpresa que sus hijos consuman, desconcierto, desorientación.
aparece la sensación de que no hay salida y un desmoronamiento familiar. En muchas ocasiones las familias no quieren saber acerca de que su hijo consume sustancias, porque produce mucho sufrimiento. Y entonces por eso aparece como el shock, la sorpresa. Y cuando comienzan a adentrarse en el tema, el impacto es que la familia se desmorona, que cómo se sale de esta situación, que parece que, bueno, que no tiene salida. Y los temas que comenzamos a tratar, entonces, el primero de los temas que vamos a tratar es la autoimplicación, de pasar de que él o ella tiene un problema a tenemos un problema. Es decir, cómo se implican. El problema no queda solo en el otro. Vuelvo acá a lo bidireccional. El problema no es de uno, es de todos. Entonces, vengo para que me digan qué tengo que hacer con mi hijo, mi hija, vamos a pensar juntos qué le sucedió, cuáles son las causas que generaron esta problemática. El primer movimiento también que puede aparecer es la resistencia. Acá es la resistencia del paciente a participar cuando la familia viene sola a consultar y los hijos o las parejas no quieren realizar un tratamiento. Entonces vamos a trabajar en primera instancia con la familia y asesorar para poder acercar a esta persona a realizar un tratamiento. La otra resistencia puede ser de la familia a querer participar, justamente por el mecanismo que vimos anteriormente de la implicación, en donde no quieren implicarse, ellos no tienen nada que ver. Estas resistencias se van a trabajar para poder vencerlas y poder modificar el modo de pensar. Otra de las cuestiones que trabajamos en los grupos son los límites. Acá explica que los límites son necesarios para el desarrollo de la subjetividad. Protegen, ayudan a socializar, templan el carácter, tienen una función ortopédica, funciona como un yo auxiliar. ¿Qué quiere decir todo esto? Los límites los tenemos que pensar como cuidados, son herramientas de cuidados. En las familias muchas veces se producen la falla en los cuidados, que puede venir desde el desarrollo de esta persona. Padres que a veces por estar implicados en muchas horas de lo laboral, vamos a hacer un paréntesis de esta cuarentena, pero padres que han estado trabajando afuera y los hijos quedan a veces a los cuidados de los abuelos y cuando van creciendo solos y comienzan a permanecer más tiempo en la calle, comienzan a aparecer estas fallas de los cuidados. Entonces cuando se empiezan a poner los límites son resistidos, pero los que tenemos que trabajar es que son las medidas de cuidado, son protecciones. Cuando las primeras indicaciones son que el paciente permanezca acompañado, que no vaya a lugares de consumo ni se encuentre con gente de consumo. Este es un límite y es un cuidado. Al principio resistido hasta que comienzan a entender y gracias a lo grupal, porque el grupo funciona como apoyo mutuo y las diferentes experiencias y narrativas que se van contando y se van transmitiendo en el grupo repercute también sobre los demás. Entonces aparece como una función, un yo auxiliar, porque van a permanecer acompañados en el primer tramo del proceso terapéutico, o se les sugiere no manejar dinero, que el dinero esté a cargo tal vez de un integrante de la familia, que ellos elijan. Continuemos. Entonces los límites, los cuidados no limitan,
Lo que limita es el vínculo que se sostiene con la sustancia, con el objeto droga. ¿Cuál es el lugar que ocupa en la vida de los sujetos? ¿Qué les otorga? ¿Para qué se consume? Uno podría decir, como, tomando a Leukowitz, que todos somos consumidores. Todos somos consumidores de objetos. Es decir, ustedes vieron las diferentes publicidades donde se corre atrás de los objetos, comprar un auto, una vivienda, ropa de marca, celulares, todos corremos atrás de algún objeto que supuestamente nos va a otorgar bienestar. Pero una vez que tenemos ese objeto, pasamos a otro. Entonces este bienestar, esta satisfacción, es muy breve y también ficticia. Ahora, la diferencia con la adicción, que el consumo, que el consumo cuando se establece la adicción es compulsivo y se corre atrás, la vida gira en torno al objeto droga. Queda atrapado en un único objeto que es el consumo de sustancias y todo lo demás pierde interés. Los límites, entonces, ¿se evita el sufrimiento si uno le otorga todo lo que el otro solicita? Nos encontramos aquí con familias dadoras en exceso. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a poner un ejemplo. En el grupo de familiares teníamos un padre que cuando le dábamos la indicación de que su hijo no utilizara el auto y pudiera viajar en transporte público, se enojaba, nos decía que exponíamos a su hijo y que posiblemente con esa indicación él se fuese a consumir y que nosotros no lo estábamos cuidando. Tenía una reacción desmedida en relación a la indicación. Empezamos a trabajar con él a ver qué es lo que le estaba sucediendo. Y en su historia de vida, él había atravesado por la pobreza, por el hambre, y no quería que le sucediera lo mismo a su hijo. Pero este papá se presentaba como un dador en exceso, sobreprotegiendo a este hijo y por lo tanto instalándolo en el desvalimiento. Este hijo había tenido su primer auto antes de finalizar su escolaridad, a edad temprana, sin haber realizado esfuerzos. Entonces el objeto llegaba antes que la demanda y antes que el esfuerzo. Trabajamos con él esta situación para que pudiese ser visible para él, que su hijo estaba en otra condición y en otro momento a la que él había atravesado. Entonces, para poder dar indicaciones, también tenemos que conocer acerca de la vida de los padres o de las parejas, para poder entender de qué se tratan estas indicaciones y para qué se realizan las indicaciones. Entonces, los límites si son firmes, son paulatinos, son razonables. A ver, un límite que se aplica en relación a una situación, es decir, si un niño no estudia y se pasa viendo, estando jugando con la Play o viendo la televisión o en internet permanente. Entonces, si el adulto aplica el límite y le dice, bueno, hasta que no estudies, no hay Play, por ejemplo, ese es un límite que tiene coherencia con lo que sucede. Ahora, si uno le dice, si no estudias, no comes, bueno, allí nos encontramos con un problema. Entonces, el límite tiene que tener criterio y también tiene que ser breve, o sea, en relación al acontecimiento. Si se va a consumir, uno de los límites y los cuidados va a ser que no vas a salir, sobre todo con los adolescentes, vas a permanecer en casa, vas a permanecer acompañado. Porque te expones, porque corres riesgo de vida vos y también genera sufrimiento para los demás. Entonces, los límites pueden tener que ver con el manejo del dinero, con las salidas,
con los horarios, todo esto que les estuve mencionando anteriormente, con no estar con personas de consumo y con evitar las situaciones potenciales de riesgo. Continuemos. Algo que las familias traen es la exteriorización de la causa. El problema está afuera, no lo tienen ellos. El problema está dado por el Estado, porque falta acompañamiento del Estado, o el problema está dado por la situación social. Por ejemplo, en este tiempo de cuarentena, que no tienen distracción, por ejemplo, que no pueden salir. Bueno, está dada por crisis de valores, por las amistades, por el otro. Teníamos un papá que él había hecho el curso de acompañante terapéutico, había hecho seminarios en diferentes organizaciones, en Cedronar, en nuestra federación. Entonces él siempre venía a explicar cuáles eran las causas que generaba el consumo de sustancias y la problemática del Estado y la situación social. Y yo siempre a modo de chiste le decía, vamos a dejar los libros bajo el asiento y vamos a pensar qué es lo que le está sucediendo a usted con el problema que presenta su hijo. Porque el problema que presentaba su hijo le generaba angustia, le generaba sufrimiento, le generaba múltiples sensaciones, de las cuales él no quería saber. Cuando él comenzaba a hablar desde el lugar del saber, desde el lugar de la situación social, su hijo entraba en ira. Esto en las multifamiliares. Se producían grandes discusiones, que había que poder detener e intervenir e interpretar qué es lo que les estaba sucediendo y la reacción que este papá provocaba en el hijo. Bien, continuemos. Otra de las cuestiones que aparecen es la condena. La adicción no es un problema, y la adicción tiene que ver con la recuperación, con la voluntad. Pero acá dice justamente todo lo contrario. La adicción es una problemática y no es solamente un tema de voluntad. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos yo les decía que una de las cuestiones en el trabajo, de los objetivos en el inicio del trabajo en los grupos de familiares, es tomar conciencia de la problemática, que es una problemática compleja, que es multicausal, que no se trata solo de una cuestión voluntariosa, sino de entender cuál es el lugar que ocupa en la vida del sujeto el consumo de sustancias, qué otros acontecimientos en la vida familiar han perturbado, se han producido trauma, si fueron acontecimientos traumáticos, ¿qué lo llevó al consumo de sustancias? Si se trata de la falta de límites en el desarrollo y en la crianza, múltiples pueden ser las causas. Sobre eso vamos a trabajar, tratar de que sea visible. Otro mecanismo es la desconfianza. Pero aquí la desconfianza la vamos a utilizar como instrumento. No solo como la desconfianza que les genera a los familiares cuando comienzan a recuperarse y dejaron el consumo y lograron abstinencia, o bien lograron reducir el consumo, porque en algunos pacientes vamos a trabajar sobre la abstinencia y tal vez en otros hay que trabajar sobre la reducción de daño. Ahora, cuando nos referimos a desconfianza como instrumento, nos estamos refiriendo a que el paciente la tome como un instrumento, que no se confíe, que cuando logra abstinencia de 2, 3 meses, no está solucionado el tema, que tienen que desconfiar de sí mismos, porque las palabras que surgen, el discurso que surge, yo no voy a volver a consumir, yo esto lo superé, no quiero más lo anterior,
pero después, ante determinadas situaciones generadoras de angustia, o no, también pueden ser situaciones que generan adrenalina, aparece nuevamente el consumo. Entonces, tanto las familias como los pacientes deben utilizar esto como instrumento. En la familia se instala muchas veces el poder controlador. Es cuando en el transcurso del tratamiento ya no deben estar tan acompañados los pacientes. La idea es que vayan adquiriendo autonomía una vez que se logra la abstinencia o que recuperan la fuente laboral, es decir, que ha pasado, por ejemplo, el periodo de licencia laboral y tienen que retornar al trabajo. Perdón, aquí me fui, creo que estaba acá. Aquí. Acá. Tienen que volver al trabajo, les estaba diciendo, empiezan a adquirir autonomía y las familias les cuesta mucho abandonar este lugar de poder, que son ellas las que los dirigen, ¿no? O el dinero o el acompañamiento. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tienen que abandonar este lugar, la mirada también vuelve hacia sí y hay que seguir trabajando sobre lo propio. Entonces, hay que producir este pasaje paulatino de la heteronomía a la autonomía, es decir, la disolución de estos controles familiares iniciales. Bien, como les decía recién, desocuparse del paciente es poner la mirada sobre ellos y trabajar sobre las cuestiones que en un primer momento quedaron de lado. A veces tiene que ver con los secretos familiares, con los códigos de comunicación, con las alianzas. Estos temas, si bien aparecen en el grupo de orientación a familiares, también son trabajados y es conveniente todo lo que tenga que ver con secretos familiares, tal vez con el consumo de los padres también, el consumo de alcohol, por ejemplo, es conveniente que sea trabajado en el espacio vincular y de psicoterapia familiar. La recaída, este es todo un tema y es tema de clases, de varias clases. Aquí lo vamos a mencionar brevemente. ¿Qué implica la recaída? Para las familias y para los pacientes es la palabra temida. Para el paciente puede ser, por momentos, un permitido, un festejo. Yo antes les estaba diciendo que aparecen situaciones adrenalínicas. Por ejemplo, se recibió o se compró un auto, que era un objeto tan deseado. Entonces, bueno, vamos a festejar, es un permitido. Ahora, si ese permitido, ese festejo, ese consumo queda en un solo consumo, se va a trabajar para qué fue ese festejo, qué le otorgó, como le estamos diciendo. El riesgo es que a partir de un consumo, cuando hay establecido una adicción, puede continuar una escalada de consumos. Ese es uno de los riesgos. La familia, la recaída la toma como una traición y como que vuelven al punto cero, al punto de inicio. La recaída tiene que ser pensada como situaciones de aprendizaje. Es decir, aprender a pensarla, a conocerla, a preverla. Generalmente, cuando hay una recaída, un consumo, aparece en el pensamiento y se comienza a organizar. Entonces, antes de que aparezca en acto, tenemos que ponerla en palabras y trabajarla. Hacerla visible, ese posible consumo. Hablamos de recaída después de los 6 meses de haber logrado abstinencia. Entonces, es aprender para qué, el por qué, cuándo, cómo, y aprender a activar las alarmas, esta desconfianza que mencionaba anteriormente como instrumento. Otra cuestión que aparece en la familia son los miedos, la sobreprotección. Bueno, se los mencioné en uno de los casos. Cuando se sobreprotege se deja a los hijos en el desvalimiento.
porque la sobreprotección genera dependencia, baja autoestima, temor y agresión. Sobreprotegemos cuando suponemos que el otro no puede, que el otro no sabe afrontar situaciones, pero si los padres asumen los compromisos, las responsabilidades por sus hijos, es una conducta no en sí misma agresiva, pero que tiene un quantum de agresión, porque como les digo ya recurrentemente, los deja desvalidos, los deja sin herramientas para poder valerse y adquirir autonomía. Entonces, a veces surgen los miedos frente a la reacción hostil de aquellos que se encuentran en consumo, por cómo van a reaccionar frente a un límite, a un cuidado, y el miedo a que el hijo sufra, a ponerlo, lo ubican como si fuera de cristal o en una cajita de cristal, les permiten el consumo en el espacio familiar, en las casas, para que no salgan, para que no se expongan. Pero el permitir el consumo es de alguna manera sostener el consumo. Los padres aparecen también con sensaciones de culpa, culpas que son paralizantes, que no permiten pensar y no permiten implementar acciones efectivas. Entonces vamos a trabajar sobre la policausalidad de la adicción, que se corran de la culpa, que sí pueden haber situaciones que tienen que ver con la responsabilidad, pero no con la culpa. También se enojan porque se sienten defraudados. Y también se enojan con la persona que consume, cómo les hacen esto a ellos. Y también el enojo es hacia sí mismos por no haberse dado cuenta antes, por no haber querido saber. Cuando se sienten defraudados, aquí vamos a trabajar la herida que les provoca el consumo de sustancias de sus familiares. Esta herida del narcisismo, que tal vez ellos depositaron en el otro, como les decía antes, en lo bidireccional se deposita en el otro determinado funcionamiento que nos otorgue placer o satisfacción, y no este sentimiento de frustración, de estar defraudados. Y que todo pase pronto, que la rehabilitación le devuelva al hijo soñado. Es decir, todo está depositado en el consumo de sustancias, porque lo ven extraño, lo ven diferente. Y es cierto que el consumo de sustancias va a producir un funcionamiento diferente, pero no todo es producto del consumo de sustancias. Y no todo pasa pronto, debe haber un proceso y un trabajo terapéutico que lleva su tiempo, no es inmediato. Bien, acá hablaba del dispositivo grupal, como para ir cerrando y finalizando. Vamos a dejar de compartir y les voy a mencionar un poquito de qué se trata, las técnicas. Yo les decía al inicio del grupo, de la clase, bueno, la clase también es un grupo, que trabajo con técnicas en estos espacios grupales. Las técnicas a veces sirven para visualizar situaciones y acompañan a la palabra. Es decir, que el pensamiento y la acción se complementen. Y esto produce riqueza en los dispositivos. Por supuesto que tenemos que tener formación para utilizar las técnicas, pero yo les voy a mencionar una para que ustedes lo hagan como ejercicio en sus casas y para ver de qué se trata. Muy sencilla. Pueden hacerlo frente a un espejo o la pueden hacer con algún integrante de su familia y le van a explicar, como yo les explico ahora, que la técnica es un como si, es un juego, es un ejercicio. Que lo que le van a decir no está dirigida a esa persona que se lo van a decir, siempre y cuando la técnica la vayan a hacer con un otro. Que es solamente un ejercicio. Ustedes se acuerdan que dijimos que uno de los objetivos del grupo
de orientación y también de mujeres y en el de red, se trabaja los códigos comunicacionales, las formas de transmitir. A veces las personas tienen razón en lo que dicen, es coherente lo que dicen, pero el modo en que lo dicen desdibuja y no puede ser escuchado. Entonces vamos a usar una técnica que tiene que ver con lo comunicacional. Antes de empezar la técnica, o mejor dicho, hay que caldearse para que salga. Entonces yo les propongo que comiencen a caminar por el espacio, por alguno de los espacios de su casa, comiencen a concentrarse en la respiración, en lo que sienten en el cuerpo, en meterse un poquito para adentro y recordar alguna escena, alguna situación que les ha generado enojo, que se enojaron mucho. Vieron como el enojo que aparece en el grupo de familiares. Esto porque el otro hace algo que me enoja, que repercute sobre mí. Una vez que tengan ubicada esa escena, recuerden cómo le transmitieron este enojo, cómo le hablaron. Y si se ven en el espejo, van a empezar a ver que yo también empiezo a hacer estos gestos, ¿no? Frunzo el ceño, puedo hablar en voz alta, puedo gritar, puedo decirle al otro lo que me enoja de muy mala manera, que yo voy potenciando. Bueno, ubiquen esa escena. Pueden hacerla frente al espejo, como les dije, o frente a un familiar. Y le van a decir algo feo, les van a transmitir de la peor manera posible, sin insulto, porque el insulto no tiene traducción. Una vez que transmiten esto, este enojo, van a hacer una pausa, van a volver a respirar y van a traducir eso que han dicho. Es decir, si yo le digo a alguien, mira, no te soporto, sos insoportable, me arruinaste la vida porque te vas a consumir, etcétera, etcétera, voy a tratar de traducir eso y le voy a decir que me duele mucho verlo de esta manera, que me resulta muy difícil, muy intolerante, insoportable para mí, porque lo veo mal, porque lo veo sufrir y que ese dolor de él también me produce sufrimiento a mí. Si yo se lo digo de otra manera, voy a tener mejor llegada. Entonces, el ejercicio consta en que esta persona que elijan para transmitirle algo que no tenga que ver con esa persona y que la persona escuche solamente y no devuelva, que no les conteste, ¿sí? Solamente es una escucha. Y también lo pueden hacer a la inversa, que el otro les diga algo a ustedes, algo fuerte, algo feo, que no tenga que ver con ustedes, que ustedes escuchen solamente y que luego el otro se los traduzca, como puede traducir esto feo que les ha dicho. Bueno, cualquier cosa, el material está a cargo lo tiene Ana Paula, lo van a ver, cualquier cosa que me quieran transmitir, lo pueden hacer a través del mail, cómo les fue con el ejercicio, algo que no se entienda del material, me lo comunican por mail. Bueno, espero que les haya servido y ya nos veremos en alguna otra oportunidad. Hasta luego.